Saludos cordiales, mi nombre es Roberto Jiménez, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. En esta ocasión voy a compartir mi pantalla para poder realizar lo que es la exposición de la tarea de, de transmisión de energía. Mi docente es el ingeniero Francisco Contento. Soy del paralelo S4MQRS de Electricidad del Tecnológico Rumiñahui. La tarea es el PEA, en el cual se va a hacer el trazo de una línea de transmisión. En este caso, a mí me ha tocado lo que es el trazo de la ruta de línea de transmisión, lo que es de la subestación Milagro a la subestación Machala. El nivel de tensión de esta subestación como característica que es de 230 kilovoltios. También pues está diseñada en simple circuito, pues y también es de tipo anillo y está ubicado lo que es en la parte de la costa ecuatoriana. En sí, esta línea de transmisión ya está construida, en el cual se ha tenido en consideración pues los diseñadores algunos aspectos y criterios para poder desarrollar lo que es la ruta de la línea de transmisión. En este caso, pues, estos aspectos que se tienen en cuenta, pues, son varios, por ejemplo, desde el criterio económico, el criterio constructivo, ya sea el técnico y lo que es también, pues, en cuanto a lo que es el criterio ambiental. Entonces, en cuanto a lo que es a la accesibilidad que se puede tener, lo que es a lo que es al mantenimiento también de las torres de transmisión cuando ya esté ejecutado. Y por supuesto tener en cuenta lo que es la naturaleza del terreno. Y si pasa por zonas pobladas, urbanizaciones, y en cuanto a lo que es el aspecto ambiental, puede ser que pase por parques nacionales o zonas restringidas. Entonces hay que tener muy en cuenta, en consideración, estos criterios para poder seleccionar lo que es esta ruta, porque hay lugares donde hay el hábitat de animales, aves, que puedan ser causantes de que exista algún peligro en cuanto a lo que es tener en cuenta lo que es este tipo de evaluación o criterio para poder tener dar el menor impacto posible con la presencia de esta línea de transmisión. En cuanto a lo que es a esto, pues las distancias de seguridad, pues se debe tener en cuenta que por donde va a pasar nuestras líneas nuestra ruta de la línea de transmisión, deba ser donde se afecte lo menos posible a las zonas pobladas, porque ahí pues existe lo que es gente y que puede ser afectada por este tipo de líneas de alta tensión de transmisión que pueden lo que es causar lesiones de manera física, que pueden causar diferentes tipos de peligros en cuanto a lo que es a las personas. Y en cuanto a lo que es a esto, de que considerar de que por cada 0,1 metros, es decir, 10 centímetros de kilovoltios excedidos a los 22.000 kilovoltios, se tiene que aumentar, ¿no? Por kilovoltio para poder tener en cuenta lo que es la distancia de seguridad. En cuanto a lo que es el nivel del suelo, de las carreteras y vías férreas, también hay que tener en cuenta lo que es esta distancia de seguridad, ya que es importante para de esta manera evitar estos fenómenos electromagnéticos, que también hay que tener en consideración los criterios para poder mantener esa distancia de seguridad, como se menciona ahí, el ancho de la franja de servidumbre, que en este caso, como es una línea de 230.000 kilovoltios, pues a partir de la parte central de la torre que se va a construir, debe ser de 15 metros, 15 metros para un lado y 15 metros para el otro lado. Es decir, esta torre debe tener una franja de servidumbre de 30 metros, donde no se puede hacer ningún tipo de construcción. No pueden haber árboles demasiado elevados que puedan lo que es causar
interrupción en cuanto ya esté construida, pues si pueda causar algún efecto o daño lo que es al momento de que ya esté funcionando, entre en funcionamiento, lo que es esta línea de transmisión, pueda causar, ser causa de que se vaya a ir la línea, es decir, se vaya a haber interrupción en el servicio eléctrico. Obviamente hay que tener en cuenta lo que es los campos eléctricos y magnéticos que se van a causar, esos están todo el tiempo, ¿no? Tanto en el día como en la noche, ya sea lo que es en zonas lluviosas, entonces se va a tener lo que es el ruido, lo que es de acuerdo a lo que es a los fenómenos electromagnéticos. Y esto pues se causa más el ruido por el efecto corona. En este caso pues hay que tener muy en cuenta lo que es todos este tipo de criterios para poder elegir lo que es un trazo de ruta de la línea de transmisión, en cuanto a lo que es siguiendo las directrices de acuerdo a lo que es a, a la Corporación Eléctrica del Ecuador, CLEP, según lo que hemos visto lo que es en clase. De acuerdo a esas importantes características, pues se ha ido considerando para poder desarrollar el trazo de la ruta de la línea de transmisión. En este caso, pues se ha utilizado lo que es el Google Earth de forma gratuita y también lo que es Google Earth Pro para poder realizar el trazo de la línea de transmisión Milagro Machala. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos las tres rutas ya definidas. Eh, la ruta uno que es de color rojo, eh, es la ruta Milagro Machala de forma recta. Bueno, ahora les voy a indicar lo que es de forma cómo está, directamente en la barra de tareas y aquí como estamos en el Google Earth. Aquí estamos. Entonces, ya tenemos listo lo que es la línea de transmisión. Vamos a estar nos vamos a ubicar en la subestación Milagro Machala. Vamos a la subestación Milagro para poder, aquí en el Ecuador, que se está exactamente en la costa. Entonces ahí tenemos nuestra subestación. Y nuestra subestación Machala la tenemos al otro lado, donde se ha podido lo que es identificar las tres rutas. Por ejemplo, la ruta óptima que se ha podido identificar al inicio, pues es la ruta la más óptima, que sería en cuanto a lo que es de forma recta. Entonces, pero de acuerdo a lo que es a la topología del lugar, pues es un poquito medio complicado, debido a que esta parte de la zona, pues, de, que cruza todos los lugares, hay muchos poblados, también existen muchos manglares, zonas protegidas, también lo que es en cuanto hay que tener en consideración que al momento de la construcción se ha encontrado de que existen zonas muy fangosas, zonas muy suaves donde existe el peligro de que los cimientos de las torres vayan a colisionar. Entonces, por eso es que han tenido que modificar y poder realizar lo que es y trazar otra ruta. Y que inicialmente, por ejemplo, de la ruta diseñada, eh, por ejemplo, aquí tenemos la ruta de color amarillo, que esa es la ruta que tiene de 135 kilómetros. Entonces, esa es la parte del pico más alto, donde realmente pasa por una parte importante que es muy elevada, pero no es mucho, es de 229 metros, pero al ir diseñándola, pues se han ido pasando por los momentos, por lugares donde se pueda realizarla de una forma característica que no afecte considerablemente el acceso a través de las rutas que existen, ya sea las rutas, las carreteras de primer orden, segundo orden o de tercer orden. Esa es la segunda, la ruta a la que está construida.
Y la ruta a la que he considerado es esta ruta, la ruta número 3. Esta ruta número 3, que casi sigue lo que es la misma ruta de la óptima, la, la de línea roja. Debido a que pasa por esta circunstancia de, de bosques protegidos, de lugares de sembríos, donde hay sembríos, eh, los más altos son de 9 metros, porque por ejemplo están lo que es cultivos de plátano. Entonces, cuando está construida la línea, pues el máximo tope que le han dejado ha sido de la tope más alta, es de 3 metros. A mi consideración debería ser un poquito más, pero bueno, eso es en cuanto ya se han ido encontrando lo que es el diseño en la construcción. Esta es la línea en la que he propuesto, pues es la que iría por la parte de carreteras, donde iría lo que es mayor, la mayor zona de donde puede, es mayor accesible, porque hay una carretera y está, y puede ser de fácil mantenimiento. Es la ruta, la parte más crítica, es pasando por esta partecita de aquí, porque es una zona elevada y tiene mucho quiebre. Entonces existe una zona donde existen árboles que no sería de difícil mantenimiento. Pero la ruta ejecutada, pues es la de color amarillito, que está por otro lado. Entonces, eso es en cuanto a lo que se ha podido considerar para poder ver lo que es en cuanto a la cantidad de torres que también se van de que se va en la construcción. Por ejemplo, en la construcción ya ejecutada es de 126 torres. Las torres van de acuerdo a lo que es al lugar de cómo va colgando la línea, las líneas, ya sea de 200 a 300 metros, para poder ir colocando esas torres y considerando lo que es las plantaciones. Eso es lo que he podido, lo que es considerar en cuanto a lo que es el diseño de las líneas de las rutas de transmisión. Sin más que acotar, agradecer por su atención. Nos veremos en otra ocasión.